La fe de un hombre de Dios, de un hombre de esperanza, de un hombre que en ese momento su fe estaba siendo probada. ¿Qué había hecho Daniel para merecerlo? Nada. Ser obediente a Dios, ser fiel al Señor, pero allí estaba su fe siendo probada. La palabra de Dios nos habla también de Sadrac, Mesac y Abednego. Fueron arrojados a un horno de fuego. ¿Para qué? Para que su fe pudiese crecer. No, la finalidad no es que la fe de ellos pudiese crecer, sino que su fe estaba siendo probada en ese momento. Y ellos prefirieron morir si era necesario. Ellos sabían que Dios podía librarlos, pero si Dios en su voluntad decía, no voy a librarlos, ese va a ser el final de Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces ellos dijeron, preferimos morir que adorar a otro Dios, que postrarnos ante algo que no sea nuestro Dios. Y dice la palabra que así fueron arrojados, pero no perecieron, sino que el Señor los libró por la fe. Así, muchos de nosotros quizás hoy estamos enfrentando un tiempo de prueba en nuestra fe. Y Dios prueba la fe del creyente. En ocasiones el creyente es probado en su fe, pero no puede resistirlo, no puede soportar ese tiempo de prueba. Abandona, baja los brazos, se rinde, se cansa antes de poder ver la bendición de Dios, porque no puede sostenerse por la promesa, porque no puede confiar en que el mismo Dios que dijo que iba a bendecirte, el mismo Dios que te sacó de las drogas, cambió tu vida, transformó tu corazón, no te dejará caído para siempre, no estarás para siempre en esa condición, sino que por su promesa, por su palabra, por su gran amor, el Señor te rescatará. El Señor solamente permitirá que atravieses ese tiempo de prueba para que salgas de una mejor condición. La fe, dice la Escritura, quizás hay personas que dicen, la fe es algo que solamente se tiene. La Escritura dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, yo tengo fe, pero esa fe produce un movimiento, una acción. Esa fe nos lleva a actuar. Esa fe va respaldada de algo más. No puedo decir solamente yo tengo fe, sino cómo lo aplico. Y la palabra de Dios nos habla acerca de esa fe sin obras. Santiago nos dice más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Una fe sin obras. Una fe que solamente es fe. Yo tengo fe, yo creo. Bueno, es la fe que el mundo tiene. La fe que puede ser puesta en una religión, la fe que puede ser puesta en un amuleto. Aquella fe que no es puesta en el Señor. Uno dice, yo tengo fe, pero no solamente es la fe. La gente dice, la fe mueve montañas. Pero la Escritura nos enseña que la fe que mueve montañas y que traslada un monte al corazón de la mar es la fe en nuestro Señor Jesucristo. No la fe en cualquier cosa, no la fe en un santo, en una imagen, no la fe en eso, sino la fe verdadera, la que produce un cambio, una transformación, la que hace que el corazón de los hombres cambie, la que hace que el corazón de los hombres actúe por la voluntad de Dios, por la obediencia a Dios, no siguiendo su corazón, no siguiendo sus sentimientos, no haciendo su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió, la voluntad de aquel que lo llamó. Pero entrar en esa fe, entrar en ese tiempo, en ese camino, hacer la voluntad de Dios, dejar a un lado el corazón, los sentimientos. Cuando un padre tiene que enfrentar este momento, su hijo vive una vida de pecado, ha tomado una decisión, ya es un joven mayor y ha decidido tomar en la vida decisiones equivocadas. Algo pasó en el camino. Pero aquel padre que intenta ordenar su casa y tiene hijos menores, deberá
tomar la decisión y ponerse firme y no permitir que su hijo venga y se drogue en la casa y haga lo que quiera y traiga el pecado a su casa y trate de trastornarlo todo, contaminando el corazón de sus hermanos. El padre que mire esa situación con ojos sentimentales y diga, no, pero yo quiero ayudarlo, no lo puedo echar a la calle, no puedo decirle que se vaya, y no piensa en los otros que serán contaminados. Entonces dice, no, el amor de Dios no puede obrar así. ¿Cómo puedo decirle a mi hijo que si no deja el pecado, si no cambia de vida, si no respeta su hogar, entonces tengo que decirle que se vaya y que se busque otro lugar? Hay personas que han tenido que tomar esta decisión así. No negociar con el pecado. No permitir que tu hijo que está en pecado, en las drogas, perdido o tratando de llevar toda una vida desordenada, una mala vida, venga y haga lo que quiera, insulte y la casa se convierta en un infierno. La casa que debería ser una bendición, ahora totalmente cambiada y trastornada por este hijo que ha tomado su decisión, su camino. El padre que se dejará llevar por los sentimientos y el corazón. No quiere decir que el otro no tenga el sentimiento ni el corazón, pero el otro tiene la fe para creerle a Dios, que a pesar de que tiene que tomar la decisión difícil de decirle a su hijo, hijo, te amo con todo el corazón, pero no puedo permitir que estés así. No puedo permitir que vengas a esta casa y actúes de esta manera y contamines el corazón de tus hermanos, aquellos que están tratando de hacer las cosas correctamente. Con todo el dolor del alma tengo que decirte que tenés que buscarte un lugar. Prefiero ayudarte a conseguir un lugar, otro lado, pero no puedes estar aquí. Algún padre dirá, pero qué frialdad. ¿Cómo puede echar a su hijo? Pero aquel que actúa por la fe, aquel que no negocia el pecado en su casa, aquel que no permite eso, deberá actuar de la manera correcta y tomar la decisión y confiar que Dios tiene el poder para transformar su corazón. Dice la palabra, instruye al niño, al joven en su camino, para que cuando fue viejo, para que cuando fuese grande, no se aparte de él. La enseñanza, la instrucción, el camino, el consejo. Luego crecerá y tomará su propio camino, sus propias decisiones, pero siempre se acordará del consejo del padre, siempre se acordará del ejemplo de la madre, siempre se acordará que en su hogar no había discusión, no había pleitos, no había peleas. Hay momentos que el corazón de los jóvenes simplemente se descarría. Algo pasó, obviamente. Algo sucedió en el camino. Pero el padre tiene que tomar una decisión. Dice la palabra de Dios que un hombre, cuenta la Escritura, que fue probado en su fe. Y fue probado de una manera tremenda. Cuando tú lees esta historia y verdaderamente analizas y te pones en contexto la situación y todo lo que representa, lo que tenía que hacer, tú dices, ¿cuántas cosas te pasarían por la cabeza? ¿Cuántas opciones para no tener que hacerlo? ¿Cuántas dudas invadirían tu corazón? ¿Cuántas alternativas o escapes buscarías para tratar de evitar hacer aquello que es una gran prueba para tu corazón? La palabra de Dios nos dice que Abraham fue probado en su fe. Y fue probado tremendamente en su fe. Pero así como te mencioné, no era esto para que la fe de Abraham pudiera crecer, sino justamente para que esa fe sea probada, para que sea ejercitada. Si bien Dios había ejercitado la fe de Abraham en momentos anteriores, cuando le dijo a Abraham, dile a tu hijo, a la criada que se vaya, que tienen que irse. No puede estar junto el hijo de la promesa, tiene que separarse, así que dile que se vaya, despídelos. Era su hijo también. Una parte de su corazón quizás le decía, no lo hagas. Pero el Señor le habló y le dijo, está bien lo que piensa tu esposa. Hazlo así, hazlo de esa manera.
No era una decisión fácil, pero Dios va preparando nuestro corazón. Dios va ejercitando nuestra fe. Dios va preparándonos para esos momentos difíciles que deben enfrentar el corazón de un creyente, las pruebas. Él tuvo que dejar que Agar e Ismael se fueran a la buena de Dios caminando allí por el desierto. Y la Escritura nos cuenta que tuvieron necesidad, pero también que tuvieron un encuentro con Dios. El padre que le dice a su hijo: mira, yo no puedo aceptarte que estés así. Tiene que saber que habrá dificultades, pero tiene que tener la fe y la esperanza de que también tendrá un encuentro con Dios. Que el Señor saldrá a su encuentro, que hablará a su corazón. Que ese hijo volverá, pero volverá en otra condición, en otro estado. Pero mientras tanto, el padre no puede permitirlo, porque los demás tomarán ese ejemplo y seguirán el camino de aquel que va al boliche, de aquel que consume drogas, de aquel que consume alcohol, de aquel que vive la vida como quiere. Y el otro dirá: yo tengo que ir a la iglesia, tengo que guardarme del pecado, tengo que vivir una vida en santidad, tengo que guardarme de ciertos amigos, mientras que este hace lo que quiere. Dirá: no, si él lo dejaron hacer lo que quiere, entonces a mí también. Es una decisión difícil, pero la palabra de Dios nos habla que Abraham, dice la Escritura, aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. El Señor le dijo: tu único hijo, al que amas. No era su único hijo, pero el Señor le dice: este es el hijo de la promesa. Esta es la promesa en tu corazón. Es la palabra que te he dado. Aquella promesa que sostiene nuestro corazón. Aquello que Dios nos habló y que esperamos el cumplimiento. Dice la palabra que nosotros esperamos y anhelamos la venida de Cristo, y lo esperamos. Tenemos una promesa que Él vendrá, y anhelamos y esperamos esa promesa. Bueno, había una promesa sobre la vida de Isaac. Dios le había dado una promesa, y ahora el Señor le habla y le dice: Abraham, toma a tu hijo, el que tú amas. Aquí en la Escritura por primera vez se ve esa mención de amor, esa referencia hacia el amor, y ese amor de padre a hijo. Tú lo amas y es tu único hijo. El Señor lo toma como referencia que era su único hijo, a pesar de que Abraham tenía otro hijo. Pero el Señor le habla y dice: bueno, tienes que levantarte, tomar a este hijo, al que tú amas, e ir a tierra de Moriah. El Señor le habla a Abraham y le dice: vas a tener que entregar en sacrificio a tu hijo. Entonces dice la Escritura que Abraham se levanta temprano de mañana y comienza a preparar la madera para el holocausto. Toma el fuego, el cuchillo. Pero ¿qué pasaba por el corazón de ese padre? ¿Qué pasaba por el corazón de Abraham, por la mente? Él tenía fe, y tenía una fe que le creía a Dios y creía en el poder de Dios. Pero es inevitable también pensar que estaba llevando a su hijo, y lo estaba llevando engañado para hacer un sacrificio vivo. Era lo que el Señor le estaba pidiendo. Dice así la palabra de Dios. Yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 22 del libro de Génesis. Vamos a leer del versículo 3 en adelante, para que puedas comprender esta historia y los detalles que el Señor nos da. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 3 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno,
Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Dice la palabra: Abraham se levantó muy temprano de mañana. ¿Quién puede dormir? ¿Quién puede sacarse la impaciencia del corazón? ¿Quién puede sacarse esa ansiedad ante lo que va a ocurrir? Muy de mañana preparó todas las cosas, tomó 2 de sus criados, tomó a Isaac su hijo, y se dirigieron al lugar que el Señor les había dicho. Abraham fue obediente al Señor, preparó todo. Pero es inevitable pensar lo que pasaba por su mente, lo que pasaba por su corazón, mientras que caminaba con su hijo a lo que sería el sacrificio de su hijo, a entregar a aquel hijo de la promesa, el que le había pedido a Dios, y ahora el Señor se lo pedía, para que su fe sea probada, para que su obediencia fuese probada. Y dice la palabra que se dispusieron y comenzaron a caminar hacia el lugar que Dios le había dicho. Abraham no puso su corazón primero, no puso sus sentimientos. No quiere decir que por dentro no se desgarrara su corazón, su alma, pero él entendía que debía ser obediente a Dios. Hay momentos que tenemos que tomar decisiones que quizás desgarran tu corazón, pero ser obediente a Dios es lo correcto. Ser obediente a Dios es lo que va a traer la bendición a mi vida. Dice la palabra que Abraham, ante lo que Dios le había dicho, él creía en el poder y lo que el Señor le estaba pidiendo. Él lo veía como una obra que el Señor podía redimir, una obra que el Señor podía levantar. Él no dejaría a su hijo así, en esa condición. Santiago nos dice: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham le cree al Señor, entonces prepara todo lo necesario para el holocausto. Cuando tú le crees a Dios, entonces tú te preparas. Cuando tú le crees a Dios, entonces avanzas. Hay quien dice: yo quiero servir a Dios, yo quiero predicar la palabra, yo quiero servir al Señor, ser un predicador, ser un pastor. Entonces, cuando tú le crees a Dios, tú te preparas. Tú no esperas que te llegue ese momento sin estar preparado. Tú te preparas para caminar hacia esa bendición, sabiendo que el Señor te dará lo necesario. Porque así dice la Escritura: Abraham toma las cosas, prepara allí temprano, y dice la palabra que al tercer día
alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Cuando llegaron al lugar, luego de 3 días de camino, de lejos, Abraham vio el lugar. Y allí también por primera vez dice: adoraremos, nos inclinaremos ante Dios. Iremos a aquel lugar a adorar a Dios. Pero dice: y volveremos a vosotros. Él sabía que estaba yendo a entregar a su hijo, pero su fe le decía que Dios no iba a permitir que él pueda regresar sin su hijo, sin la promesa, sin la bendición que el Señor le había dado. Dios le había dado una gran promesa, y la promesa estaba sobre la descendencia y sobre su hijo. Dice la palabra de Dios: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Era tanta la fe de Abraham que él sentía en su corazón, sabía que Dios podía levantar a su hijo de entre los muertos. Entonces él caminaba hacia aquel lugar, y aunque podía pasar muchas cosas por su mente y su corazón, él no estaba siguiendo sus sentimientos, sino la voz de Dios, el llamado de Dios, la obediencia al Señor, lo que el Señor le había encomendado que debía hacer. Pero él tenía la fe para saber que Dios tenía el poder para levantar a su hijo. Si Dios permitía que le quite la vida, él sabía que el Señor podía levantarlo de la muerte. Él dijo: iremos, adoraremos y luego volveremos a vosotros. Volveremos a este mismo lugar. Sus criados se quedaron atrás. Ya tenían todo lo necesario. Isaac cargó con la leña. Abraham llevó allí el fuego. Estaba todo listo. Habían llegado al lugar que el Señor les había dicho. Pero Abraham sabía que Dios tenía todo preparado. Hay veces que nosotros emprendemos un camino hacia donde Dios nos habló, un camino en el cual quizás tú dices: yo no tengo toda la certeza, o quizás no conozco qué es lo que va a suceder. Y como no sé lo que Dios quiere hacer con mi vida, entonces no avanzo. No, Abraham avanzó, a pesar de que quizás no podía saber lo que iba a ocurrir. No conocía completamente qué es lo que iba a acontecer allí en el monte. Pero él avanzó, le creyó a Dios, confió en el Señor. Imagínate la escena. Abraham caminando con su hijo cargaba la leña. Los criados habían quedado atrás, esperando allí con el asno, y ellos comenzaron a caminar solos. Y el padre estaba mirando a su hijo, pero estaba mirándolo lleno de fe. Estaba viendo la promesa, lo que Dios le había dicho. Y el hijo le hace una pregunta. Dice la palabra: mientras que iban caminando, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Isaac le dijo: papá, veo la leña, veo el fuego, está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? El cordero, el sacrificio, era Isaac. Y el padre estaba llevándolo a entregar en sacrificio vivo. El hijo le hace esa pregunta. Y si tú piensas en la escena, tú le quitas todos los sentimientos a Abraham. Esta es una historia. Es la historia de un hombre de fe, del padre de la fe. Pero cuando uno lee la historia parece quitarle todos los sentimientos que un padre puede tener hacia un hijo. Pero imagínate a aquel niño preguntando al papá: veo todas las cosas, pero no veo el cordero. La fe de Abraham dijo: Dios proveerá un cordero. El Señor nos proveerá del holocausto.
Y dice, y siguieron caminando. Pero imagínate el corazón del padre mientras que iba con su hijo, que no sabía hacia dónde se dirigía. Y le dice, papá, tenemos todo, ¿dónde está el animal que vamos a matar? Abraham tenía que decirle, hijo, no hay cordero porque tú eres. Era un joven. Imagínate la reacción, el temor, lo que estaba a punto de hacer su padre. Hay personas que totalmente dementes, personas que al conocer esta historia en la Escritura, mientras que preparaba esta palabra, leía uno de los comentarios bíblicos y uno contaba haciendo referencia a un varón que estaba totalmente demente, lunático total. Y al ver esta historia, él tomó a su hijo y lo sacrificó, le quitó la vida. Y andaba caminando esperando que Dios lo resucite, esperando que Dios cumpla o que hiciera la misma obra que fue hecha en Abraham. Le dieron 60 años de cárcel. Hay personas que uno dice, pero ¿qué es lo que Dios trata de mostrarnos? ¿Cuál es la fe que uno debe representar? ¿O qué es esta fe que es probada? Nuestra fe es probada en diferentes circunstancias, ocasiones. Pero esta historia nos muestra que la finalidad no es para que crezca, sino para que sea perfeccionada. Abraham ya tenía fe, pero ahora la fe sería probada. Tú tienes fe, pero hay momentos donde esa fe será probada. En un momento, un hermano estaba con su hijo. Él era bebé, estaba con su esposa y de repente el bebé dejó de respirar. Ellos habían comenzado a venir a la iglesia. La fe comenzó a crecer, la fe comenzó a afirmarse en el corazón. Pero en ese momento, viendo a su hijo que no respiraba, sin poder hacer nada, viendo que la vida de su hijo se perdía, tomó a su hijo en brazos y clamó a Dios. Le pidió al Señor por un milagro. Le dijo, Señor, aquí está mi hijo, no respira. Señor, haz un milagro. Sálvale la vida, Señor. Su fe estaba siendo probada. Uno dice, ¿tuvo que sacrificarlo? No. No pensaron en sacrificarlo a su hijo, pero se encontraron con que no respiraba. ¿Qué hacer? ¿Salir corriendo, buscar la ambulancia, llamar a alguien que alguien lo pueda atender? Quizás todo junto es la respuesta correcta. Salir corriendo, buscar una ambulancia, buscar a alguien que lo pueda asistir. Pero la fe, no había tiempo quizás para nada. Así que lo tomó en sus brazos y clamó a Dios. Le creyó al Señor, oraron con su esposa, le pidieron a Dios. En ese momento que uno puede pensar cualquier cosa, le pidieron a Dios por un milagro. Y aquel que estaba muerto, aquel que no respiraba, comenzó a respirar. Hoy es un niño que anda caminando por allí. La bendición de Dios, la fe. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Hay momentos en que la fe debe ser probada. Hay momentos en que enfrentarás momentos en tu vida. Y tu fe será probada. ¿Cómo reaccionas? Abraham le dijo a su hijo, Dios proveerá de un cordero, hijo. Él sabía que Dios iba a proveerles, que Dios no lo iba a dejar así. Cuando tú comienzas a caminar al monte de Dios, cuando tú comienzas a caminar hacia la bendición de Dios, 3 días de camino, en aquel lugar, en el monte Moriah, donde está Jerusalén, en aquel lugar, él dijo, Dios proveerá de un cordero para el sacrificio. En ese lugar. Y él caminó por fe. Él caminó sabiendo que debía hacer lo que Dios le había mandado. Pero si la escena de la caminata es difícil, de ver llevar a su hijo la leña y saber que tenía que sacrificarlo, ¿cuánto más este momento? Dice la palabra, versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña
y ató a Isaac su hijo y puso en el altar sobre la leña. Imagínate, Abraham comienza a preparar allí el altar, comienza a preparar todas las cosas, y su hijo diciendo, bueno, ahora quizás va a aparecer algún cordero, Dios va a proveer, pone la leña sobre el altar, lo toma al hijo, y el hijo preguntando, ¿qué estás haciendo? Uno mira esa escena y pareciera que es una actuación silenciosa, como un mimo. Uno dice, no, lo toma al hijo, lo pone allí sobre la leña, el hijo no dice nada, lo ata, pero esa escena no puede haber sido así. Uno se pregunta, ¿qué estás haciendo, papá? ¿Por qué me estás atando? Y cuando te estás imaginando que te está por quitar la vida, uno dice, pero está bien, creemos en Dios, creemos en la fe, pero está a punto de asesinarme. ¿Qué tiene que ver con Dios? Él dijo que Dios iba a proveer del holocausto, Él dijo que Dios iba a darnos un cordero, que Dios iba a bendecirnos. Es la enseñanza que los padres transmitían a los hijos. Era la bendición. El Dios de Abraham no era un Dios el cual Abraham podía haberle enseñado a su hijo cosas así. Entonces toma a su hijo para ponerlo en aquel lugar y lo ata al holocausto. Con todo el dolor del alma, con toda la tristeza en el corazón. Pero no haciendo caso a sus sentimientos, no haciendo caso a su corazón, sino a la fe. Hay quienes dicen que eso no puede separarse. Yo no puedo echar a mi hijo a la calle, pastor, porque se me parte el corazón. Y Abraham no se le partía el corazón al tener que sacrificarlo. Mientras que caminaba con él, mientras que preparaba y se levantó temprano, quizás sin poder dormir aquella noche, por lo que tenía que hacer, no se le partía el corazón, pero le creyó a Dios. Aquel padre que ora por sus hijos, aquel que clama por su familia, y en un momento las cosas no salen como esperabas. Y dice, bueno, yo prefiero que esté en mi casa drogado como sea, pero por lo menos yo lo veo que viene, y viene vivo. No funciona así. Pero yo prefiero tenerlo así, pero tenerlo y verlo. Pero así no podrá cambiar. Cuando tú permites eso en tu casa, nunca va a cambiar. Y no solamente que él no cambiará, sino que sus hermanos también serán contaminados. Algunos padres dicen, no, bueno, entonces los pongo en un centro de rehabilitación. Muchos lo hacen. Hay momentos en los cuales no tiene resultado. Los hijos, cuando están en esa condición, parece que odian a sus padres. Tú puedes ser el mejor padre del mundo, pero aquel hijo parece odiarte de repente. Quizás tú cometiste errores, tuviste faltas, pero en ese momento es como que el hijo tiene una enemistad. Entonces no puede descifrarse el corazón de aquel hijo que criaste. Y uno dice, ¿en qué se transformó mi hijo? ¿En qué se transformó? Y las madres. Y yo puedo decirte y hablarte mucho de esto, porque he estado en aquellos centros. Tuve a mi hermano en un centro de rehabilitación. Y los padres dicen, él no era así. La junta, los amigos. Nunca es culpable su hijo. Nunca él eligió o tomó malas decisiones. Uno podía ver el resentimiento en el corazón de esos jóvenes. El odio, el desprecio hacia sus padres. Y a veces por errores que los padres cometieron, pero simplemente errores, como cualquier padre puede cometer. Hay jóvenes que no han caído en la droga porque el lazo de amor los ha sostenido. El abrazo de un padre, la palabra de aliento, el amor de una madre fue lo que sostuvo su corazón para que dijeran, no, yo no puedo drogarme, yo no puedo fallarle a mis padres, yo no puedo fallarle a mi madre, yo no puedo hacerle ese daño. El amor lo sostuvo. Hay jóvenes que para llamar la atención, sus padres se separan, sus padres se divorcian, entonces para llamar la atención dice, yo voy a ocasionarles un daño más grande que el que ellos me hicieron a mí.
Ellos no me prestaron la atención suficiente. Ahora van a tener que prestarme la atención porque voy a drogarme, voy a hacer un desastre. Entonces andan los padres por ahí, los llevan a un centro de rehabilitación, los tienen que ir a visitar, los tienen que ir a ver, en el mejor de los casos. Antes de llegar ahí, tienen que correr y andar con ellos para todas partes. Y el hijo se siente ahora que el padre lo atiende. Mientras que quizás no era así, nadie le llevaba la punta, estaba solo, solitario, a nadie le importaba. Pero ahora el padre mira su vida y no sabe qué hacer con ese hijo que se le ha descarriado. La fe es totalmente diferente. La fe nos lleva a actuar de una manera diferente. Dice la palabra de Dios que, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Ya estaba en el holocausto, toma el cuchillo para sacrificarlo y el Señor le habla y le dice: Abraham, Abraham. Y como anteriormente, cuando el Señor lo llama, él dijo: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: no le quites la vida a tu hijo. No le quites la vida a tu único hijo. No es necesario. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que no era necesario que sacrificara a su hijo. ¿Qué es lo que Dios quería probar? La fe de Abraham. ¿Y qué es lo que Dios había conseguido con lo que Abraham había hecho? Dice la palabra que... Y dijo: no extiendas tus manos sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. No necesito nada más. Dios le dijo a Abraham: no necesito nada más. Entiendo que temes a Dios, porque estabas dispuesto a sacrificar a tu hijo. Estabas dispuesto a entregar a tu único hijo, el que amas, solamente por obediencia, por fe. Uno dice: yo tengo fe en Dios, pero le pone un tiempo a Dios. Dice: Dios, si en esta semana no haces la obra, yo voy a venir 2, 3, 4, 5 reuniones, quizás venga un mes. Pero Señor, si tú no haces la obra, entonces me voy. Pero si hubieses permanecido en la fe, si te hubieses sostenido, si le hubieses creído verdaderamente, entonces hubieses caminado con la fe que Abraham caminó. Abraham caminó diciendo: Dios nos va a proveer de un cordero. Abraham caminó en esperanza, quitando su corazón, sus sentimientos, solamente por obediencia a Dios. Pero no lo hizo como quien obedece ciegamente, solamente así. Era su fe. Abraham tenía fe en Dios. Y es el tiempo donde la fe fue probada. Entonces el Señor le dijo: mira, no lo hagas, Abraham. No mates a tu hijo. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Cuántas cosas hay veces que Dios nos pide que podamos entregar y no queremos, no lo hacemos? Hay veces que uno dice: no, la parte material o lo económico. ¿Por qué a Dios le interesa lo económico? A Dios no le interesa tu dinero o aquello que a ti te importa o lo material. Lo único que está interesado Dios es en sacarlo del lugar incorrecto para que esté en el lugar que debe ser. Sacar el dinero de tu corazón, sacar el materialismo de tu corazón y que puedas entender que solamente eso es para que puedas proveerte de eso. No que sea tu sostén, lo económico, el dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El Señor le dijo a Abraham: no me rehusaste a tu hijo, a tu único, al que amas, al de la promesa. Abraham no solamente estaba llevando a su hijo para quitarle la vida, Abraham estaba matando en aquel lugar con la decisión, con lo que el Señor le estaba pidiendo. Estaría matando sus promesas.
Estaría matando la promesa que Dios le había dado en Isaac. Tercera llamada descendencia en Isaac. El Señor le había prometido que la bendición sería grande. Era en Isaac, era en él. Él era el hijo de la promesa. Y ahora tenía que ver cómo la promesa moría. Entonces Abraham entendía que no podía morir la promesa de Dios. Hay quienes ponen primero la promesa antes que la obediencia a Dios o antes que aquel que hizo esa promesa. ¿Quién te ha hablado al corazón? ¿Quién te ha llamado? Es cuando a uno no le importa desobedecer a Dios. Dice, no, tengo que predicar o tengo que llevar la palabra. No importa que esté haciendo las cosas mal, tengo que predicar la palabra. Es cuando las personas se vuelven religiosas. Es cuando la gente comienza a mirarlo de fuera del plato y no importa lo que hay dentro. Es cuando la gente comienza a esquivar el mosquito, pero se traga el camello. Es lo que hace la religión en las personas. Cuando comienzan a tener un juicio equivocado de las cosas. Cuando quizás están mirando la vestimenta y ser pudorosos en la parte exterior, pero no le importa que viven una vida de adulterio o una doble vida, que viven en pecado, eso no les interesa. Solo lo que puede verse, lo exterior, lo material. Es cuando uno se vuelve superficial y religioso. El Señor les hablaba acerca de esto a los religiosos, a los fariseos. El Señor los llamó sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban bien. El problema era lo que había en su interior. Ellos cuestionaban que los discípulos comieran en día de reposo. Ellos cuestionaban que no se lavaran las manos correspondiente al ritual de la purificación. Pero ellos no estaban viendo lo que había en su corazón. Ellos miraban al Señor Jesús y decían, ¿cómo pudo tocarla? Es una mujer ramera. Pero el Señor le dijo, Simón, he entrado en tu casa y no me has dado para lavarme los pies. No me has ungido, no me has dado beso. Todas esas cosas no viste. Solamente viste que esta mujer es ramera y cómo puedo tocarla. No es digna de que pueda tocarla, no es digna por la vida que lleva. Pero te estás olvidando de lo más importante. Entonces el Señor le dijo, ¿sabes? Dos hombres tenían una deuda. Uno debía un poco de dinero. Podemos decir un valor de hoy. Uno debía 50,000 pesos. Y el otro debía fe. Aquello que el hombre, en lo cual el hombre se esconde, detrás del orgullo, detrás del yo, detrás de una profesión, una carrera universitaria, el estatus social que se ha creado. Y no puede entregarle a Dios esa vida para ser obediente y para caminar hacia donde Dios te ha llamado, sabiendo que Dios va a proveerte en aquel lugar. Dice la palabra que el Señor le dijo, me has dado a tu hijo, ahora conozco, ahora sé que tienes y que temes a Dios. Dice la palabra, por cuanto no me rehusaste tu hijo. ¿Cuántas cosas le rehusamos a Dios? ¿Cuántas cosas no queremos entregar? Decimos, no, esto todavía no, mi tiempo es mío. Yo necesito tiempo para mí, necesito tiempo para esto, para lo otro. Pero cuando tú entiendes que ese tiempo también debe ser para Dios. Tienes un tiempo para cada cosa, pero no tienes un tiempo para Dios. Tenemos tiempo para esparcimiento, tenemos tiempo para familia, tenemos tiempo para estudio, tenemos tiempo para trabajo y a veces doble tiempo para trabajo, pero no encontramos un tiempo para Dios. No hay tiempo para servir a Dios, no hay tiempo para buscar de Dios, no hay tiempo para orar a Dios, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo. No, pero yo doy mi diezmo, pastor, pero ¿y tu tiempo? ¿Y tu ofrenda de tiempo?
y tu porción, tu 10% de tiempo. Digo el 10% por decir una medida. El amor no tiene una medida. Dice la palabra de Dios que Abraham alzó sus ojos allí en aquel lugar, Abraham, y miró. Y allí detrás estaba preparado el cordero. Dice así: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabajado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No solamente Dios estaba probando la fe de Abraham. No solamente Dios estaba llevando a que Abraham le dé muerte a la promesa. No solamente estaba probando la fe de Abraham en que caminara, confiando en que sería provisto. Abraham le dijo a sus siervos: iremos, adoraremos a Dios y volveremos. No dijo y volveré, dijo y volveremos. Dios no me dejará así. Dios no me quitará el corazón. Dios no me quitará la promesa. Tengo la confianza de que iremos y volveremos, porque Dios va a proveer. Cuando tú caminas hacia la bendición de Dios, cuando tú caminas en obediencia, cuando tú tienes que tomar aquellas decisiones que son difíciles, pero tú lo haces, Dios respalda y Dios bendice. Porque ahora tu fe se ha perfeccionado. Quizás tú dices: no, mi fe no crecerá por eso. No, la Escritura no dice que creció la fe de Abraham, sino que fue perfeccionada por medio de las obras, por medio de aquella obra. Alguno dice: yo tengo fe. Bueno, dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. No, yo si tuviese le daría de comer a todos los niños de África. Dale de comer al que está en la esquina de tu casa. Dale de comer al del barrio. Dale de comer al que te pide todos los días y le dice que no. Dale de comer a ese. Y luego podrás alimentar quizás a los de alguna provincia, a los de algún país. Pero siempre esperamos lo ideal, cuando yo tenga dinero, si yo tuviese un auto, si yo tuviese una casa, si yo tuviese una empresa, si tú tuvieses serías como aquellos que tienen, que no están pensando en darle a nadie, que no están pensando en hacerlo, que no están pensando en servir a Dios. Si yo tuviese un auto, haría esto, lo otro. Quizás sí tienes ese corazón, pero la fe nos impulsa a caminar hacia el monte de Dios, hacia el monte de la obediencia, hacia el monte el cual el Señor nos llama. Aunque te duela, aunque sean decisiones difíciles, sabiendo y confiando que el Señor proveerá. Dice que Abraham abrió sus ojos, alzó sus ojos, y allí estaba preparado el carnero para el holocausto, y lo puso allí en el lugar donde estaba su hijo para ofrecer el sacrificio. No solamente el Señor lo lleva para probar su fe, sino para mostrarle la obra y la gran misericordia que el Señor haría, derramando la vida de su único Hijo por amor a toda la humanidad, para salvarnos, para darnos redención, vida eterna, salvación en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. En pocas palabras, el Señor le dice a Abraham: ven, Abraham, que voy a mostrarte el plan que tengo para toda la humanidad. ¿Qué sintió Abraham? ¿Qué cosas pasaron por su mente, su corazón? En el momento que iba a matar a su hijo, el Señor le dijo: detente, no le hagas nada. No es necesario. Yo entregaré el mío. No es necesario que tu hijo muera en aquel lugar. Yo voy a dar mi hijo para que muera. El Señor le muestra a Abraham el gran sacrificio y le dice: al que tú amas. La Escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo. Cuando el Señor ora por los discípulos y ora por todos aquellos que habían de creer, ora por ti y ora por mí, el Señor dice: así como tú los amaste a ellos, así como a mí me has amado. En aquella oración Jesús pone primero el amor de Dios hacia nosotros y luego hacia Él.
así como tú los amaste a ellos. El Señor envió a su Hijo para morir, para tomar ese lugar. El Señor le muestra a Abraham aquella obra que él haría, aquel gran sacrificio. De manera que aquel lugar, dice la palabra, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto dice hoy, en el monte de Jehová seré provisto. Tú caminas hacia la bendición, tú caminas hacia la promesa, y en el monte del Señor habrá provisión. El Señor te dará las armas, el Señor te dará la bendición, te dará la fortaleza. Tu fe será probada y serás bendecido, aleluya. En el monte del Señor seremos provistos. En el monte del Señor Él nos proveerá. Tú caminas hacia la bendición y hay un proceso de fe, pero tú caminas sabiendo que el Señor te dará todo lo necesario. Tú tienes un llamado en tu corazón y dices, no tengo lo necesario. Camina hacia aquel lugar. Camina hacia el lugar de la bendición, en obediencia, en fe. Puede haber momentos donde tu corazón quiera tomar decisiones diferentes. No es tu corazón, no es tus sentimientos los que debes seguir. Algunos dicen, no, pero el que sigue su corazón no se equivocará. La Biblia dice, sí, se equivocará. No sigas tu corazón, sigue a Dios. Sigue el llamado de Dios. Dios le habla a Abraham y lo llama y le dice, toma a tu hijo y ve a aquel lugar. Y Abraham camina. Y aún no teniendo todo lo necesario, pero emprende aquel camino confiando en que Dios le daría la provisión. Confiando en que regresaría victorioso, porque eso es lo que significa. Iremos, adoraremos a Dios y volveremos. Sé que pase lo que pase en aquel monte, volveré con la bendición de Dios. Pase lo que pase. Esta historia nos muestra que no necesitamos conocer todo el plan, que no necesitamos tener todo el control, ni saber todo lo que Dios quiere o va a hacer en nuestra vida para actuar, para avanzar, sino todo lo contrario. Debemos caminar a pesar de que no conocemos cuál es el plan, qué es lo que Dios va a hacer, pero confiando y creyendo, teniendo la fe de que en el monte de Dios seremos provistos, teniendo la fe de que si el Señor nos llamó, si Él te llama a predicar su palabra, si Él te llama a que te levantes como una mujer de fe, como un hombre de esperanza, entonces quiere decir que ya todo está provisto, todo está preparado para que te levantes, todo está preparado para que emprendas, para que camines, para que avances en bendición. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Pero el Señor le dijo, no le quites la vida, porque ahora entiendo que temes a Dios, porque no me rehusaste a tu hijo, a tu único, a lo más valioso, en quien estaban puestas las promesas, la bendición de Dios. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham tenía la fe de que su Dios tenía el poder para resucitar a su hijo. Abraham tenía esa fe. Hay quienes dicen, a mí eso de Dios, eso de la resurrección me parece un cuento, una mentira. Hasta el día de hoy muchas personas no creen en la religión, en la resurrección, de nuestro Señor Jesucristo, y lo toman como que fue el fundador de una religión más que de tantas. No creen en eso. En aquel momento, cuando se predicaba, cuando hablaban el mensaje de la fe, estaban los saduceos que no creían en la resurrección. No creían en esto. Cuando Pablo habla en Atenas acerca de la resurrección, los que estaban allí escuchando dijeron, ya escucharemos luego un poco más acerca de esto.
Para ellos era algo extraño, algo difícil de comprender. Para el judío era algo inconcebible. Dice, ningún hombre puede dar la vida por otro hombre. Pero ese es el problema. No fue un hombre dando la vida por los hombres. Porque dice la palabra que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y dice la palabra que fue obediente. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es nuestro Dios! Fue Emmanuel, Dios con nosotros. No fue un hombre dando su vida. Fue Dios entregando su vida por nosotros, rescatándonos de la muerte y ofreciéndonos por gracia y por misericordia, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por amor, para que podamos alcanzar la salvación que nosotros no podíamos conseguir. Y de esa misma manera el Señor te ofrece aquella salvación, que puedas tomarte de ese sacrificio. Cuando me hablaron por primera vez me preguntaron, ¿crees que Jesús resucitó al tercer día y se levantó de entre los muertos? Yo dije, sí, creo. Creo que el Señor lo levantó con poder y gloria. Creo en Jesús. ¿Crees que murió para darte salvación? ¿Crees que murió por tus pecados? Sí, creo. Creo que Él lo hizo por mí, por amor a mí. Aunque no pueda entender por qué. Aunque no comprenda por qué alguien haría eso por mí. Por eso fue por gracia, un favor, un regalo inmerecido. Es como aquella persona que dice, yo hago todo mal. Aquel joven que dice, yo hago todo mal. Soy el peor hijo del mundo, pero mi padre me trae un regalo y me confunde. ¿Por qué? Si no lo merezco. No merezco un regalo, no lo hice bien. La gente dice, porque te portaste bien todo el año y pasaste, te voy a dar un regalo. El premio ante lo bueno, pero el premio ante lo malo, cuando hay alguien que te aborrece o cuando hay alguien que tiene algo contra ti y tú le das un regalo, eso lo confunde. No es lógico, no se lo merece. Él dice, yo hablo pestes y me da un regalo o me ayuda. Eso confunde. Es lo que el Señor hizo por nuestra vida cuando no lo merecíamos. Cuando no pensábamos que podíamos ser rescatados. El Señor nos rescató, nos libró y nos dio una vida diferente. Hoy el Señor te ofrece esa vida, tomarte de ese sacrificio, de esa salvación. De eso que el Señor le muestra a Abraham por medio del sacrificio a su hijo, el cual no tuvo que hacer. Porque el Señor dijo, mi hijo tomará su lugar. Es lo que representa aquel cordero. Es lo que representa aquel holocausto que sí sería llevado a cabo. Es lo que representa aquellos 3 días de camino. Es lo que representa aquel monte, el monte de la provisión. Es lo que representa el lugar donde estaba situado aquel lugar en Jerusalén. Es la obra que nuestro Redentor haría para salvación de toda la humanidad. Y esa es la salvación que Dios te ofrece hoy. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera abrir su corazón a ese Dios, al Dios que te provee, al Dios que te ha dado promesas maravillosas, al Dios que ha hablado a tu corazón cuando eras niño, pero un día te alejaste, al Dios que en un tiempo habló a tu corazón, pero luego te apartaste de los caminos, a ese Dios que sigue amándote, esperándote y hablando a tu corazón. Que puedas hoy reconciliarte o abrirle tu corazón por primera vez a ese Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, que pueda cerrar sus ojos
y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche en esta noche yo te recibo en mi yo corazón te recibo en mi corazón como mi único como Dios mi único Dios y Salvador de mi y vida. Salvador de mi vida. Te pido perdón, Te Señor, pido perdón, Señor, por todos mis por pecados todos mis pecados y por todos mis y por errores. todos mis errores. Ayúdame Ayúdame a seguirte a seguirte y a serte y a fiel. serte fiel. Señor, Señor, anota mi nombre anota mi nombre en el libro de la vida en el eterna. libro de la vida Y yo eterna. te doy Yo gracias te doy gracias por morir por mí en la por cruz, morir por mí en la por cruz, darme vida por eterna darme vida y por eterna hacerme y por hacerme un hijo tuyo. un hijo tuyo. En el nombre del En Padre, el nombre en del el nombre Padre, del Hijo en el y nombre del del Hijo, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Amén, Dios. amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.